esta última jornada está dedicada al trasplante de pulmón. Yo quisiera introducir al primer ponente, Víctor Mora. Víctor Mora es neumólogo del Hospital Marqués de Valdecilla y es el responsable del programa de trasplante de pulmón de Valdecilla de Cantabria. Para aquellos que no seáis familiares con el trasplante de pulmón, deciros que en Cantabria trasplantamos de pulmón a los ciudadanos de La Rioja, de Navarra, del País Vasco, de Asturias y hasta ahora del norte de Castilla y León. El programa empezó en 1997 y una de las características peculiares que tenemos en nuestro hospital y que es muy importante es que según los últimos datos del Registro Nacional de Trasplante de Pulmón, que dirige la Organización Nacional de Trasplantes, la supervivencia a 5 años de nuestro programa está 14 puntos porcentuales por encima de lo que es la media nacional. Eso indica el buen hacer de todos los miembros del programa de trasplante de pulmón. Víctor representa a todos los que colaboran y nada, es un verdadero placer, Víctor, tenerte con nosotros. El tema de su ponencia va a ser específicamente el rechazo mediado por anticuerpos no HLA en el trasplantado de pulmón. Víctor, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, Edu, gracias por la introducción, por la presentación. Bueno, nada, dar las gracias otra vez, como ha mencionado Edu, dar las gracias también a Idival por organizar estas sesiones, pero sobre todo gracias a ti, Edu, por contar conmigo. Ya sabes que yo siempre he encantado de hablar de cualquier cosa de trasplante de pulmón. Efectivamente, como le ha dicho, yo represento a un equipo muy grande de personas que luego, de hecho, sacaré a colación. Y elegí un tema que es un tanto complejo, que es el del rechazo mediado por anticuerpos no HLA, porque, bueno, por hablar de algo específico de trasplante de pulmón, que fuese solo de pulmón, pues nos interesaría solo los de pulmón. Entonces elegí este tema porque creo que es algo que puede ser transversal, que puede ser de utilidad para otros órganos y que me parece una línea de investigación muy atractiva y que yo creo que da, bueno, luego enseñaré algunos datos de los que decía el doctor Miñambres, de cosas que hacemos diferentes en Valdecía en el programa de trasplante y que puede que tengan que ver algo con esos mejores resultados. La, Antes de nada, decir que yo no soy inmunólogo, soy neumólogo dedicado al trasplante, tengo mucha experiencia en la clínica de trasplante de pulmón, lo que queráis, pero no soy inmunólogo, voy a hablar de muchas cosas de inmunología, así que si meto la pata con alguna cosa, disculparme, ya he visto que hay algún inmunólogo conectado, lo cual genera una mini presión, pero bueno, yo simplemente soy un aficionado a este tema que me parece muy, muy interesante y que yo creo que nos está dando buenos resultados. Entonces, bueno, antes de empezar, simplemente decir que la primera parte de la sesión va a ir orientada a generar el contexto del por qué esto de los rechazos mediados por anticuerpos no HLA puede ser relevante en el trasplante pulmonar, ¿vale? El por qué nos hemos orientado a buscar en esta línea cosas y por qué nos está dando buenos resultados. Así que esa primera parte va a ir orientada al por qué y luego ya os contaré cosas del rechazo humoral no HLA en el trasplante pulmonar. Bueno, en cuanto al conflicto de intereses, no hay ningún conflicto para la realización de esta sesión. Y lo dicho, para poner el contexto, estas son diapositivas que la mayoría de los que estamos aquí conocemos porque bueno, estamos todos sensibilizados con el trasplante. En general, siempre tenemos la etiqueta de líderes mundiales de trasplante. Es cierto que somos líderes mundiales, somos el segundo país del mundo en número de trasplantes por millón de población. Nos gana Estados Unidos en número de trasplantes realizados por millón. Nosotros somos campeones en número de donantes. Pero bueno, las cifras que tenemos a nivel europeo en trasplantes por millón de población, pues eso, son 120 tenemos nosotros, aquí el puntero, 120 en España, pues muy por encima del resto de países desarrollados de nuestro entorno. El primer trasplante de pulmón en la historia se hace en el año 63, tiene también su historia que habría para contar y bueno, desde entonces esto no ha hecho nada más que crecer. Estos son datos del Registro Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que es ISHLT, y eso, el número de trasplantes de pulmón ha ido creciendo. Se ve aquí bien que las barras moradas son los trasplantes bipulmonares y todo el crecimiento ha ido a expensas del trasplante bipulmonar. Es curioso porque ISHLT hace años que dejó de dar datos como de este estilo, ya desde el año 2017 no tenemos diapositivas de estas. Aquí se estaban haciendo unos 4.500 trasplantes de pulmón al año en el mundo. Pero con los datos que tenemos del Observatorio Internacional de Trasplantes del año pasado, o sea, ya del año anterior, del 2023, se calcula que en el mundo se estaban haciendo unos 7.800 trasplantes de pulmón. A la cuenta estamos muy lejos de los 110.000 que hay de riñón, pero bueno, son 7.800 trasplantes de pulmón en el mundo. Si nos vamos a Europa, 2.000 trasplantes de pulmón en Europa, pero es que hay que tener en cuenta que de estos 2.000, casi 500 son en España, es decir, estaríamos en España haciendo una cuarta parte de los trasplantes de pulmón de Europa. O sea que en esto sí somos relevantes, ¿vale?
De hecho, estas son las tasas de trasplantes de pulmón por millón de población en el mundo. Aquí salen Austria y Canadá. Canadá probablemente sí, pero los datos de Austria son un poco trampa, ¿vale? Austria lo que hace es trasplantar a mucha población de Centro de Europa, coge población trasplantada de países de alrededor, pero luego en el denominador solo le pone la población de Austria. Por lo tanto, el número de trasplantes de pulmón por millón de población le sale muy alto, pero no es real, no están cogiendo toda la población de destino. Entonces, bueno, probablemente Canadá sí que esté por encima de nosotros y seríamos, si somos legales, el segundo país del mundo con trasplantes de pulmón por millón de población. El año pasado ha sido una barbaridad de datos. Estos son los que teníamos en el 2023. 10 trasplantes por millón de población eh, en España, ver países como Francia 4,7, Alemania 3,2, Italia 3,2, Reino Unido 2,1, es decir, muy por encima del resto. Y en España actualmente tenemos eso, hay 8 programas activos, que está Coruña, nosotros en Santander, Valdebrón en Barcelona, la FE en Valencia, Puerta de Hierro 12 de octubre en Madrid, el Reina Sofía en Córdoba y hace ya 2 años que empezó el Doctor Negrín en Canarias. Estos eran los datos que teníamos en el 2023. Recordar que había 2.000 en Europa, nosotros 480, es decir, casi la cuarta parte, pero es que el año pasado ha sido récord, se ha incrementado el número de trasplantes de pulmón en un 30% y hemos hecho 623 trasplantes de pulmón en España, es decir, la cifra más alta nunca registrada. Probablemente la tasa de trasplantes de pulmón por millón de población pues sea por encima de 10 como estábamos teniendo. Y esto en parte, estas diapositivas ya han salido en parte al incremento de la donación. Ya lo hemos visto, hemos batido el récord también, se han superado los 50 donantes por millón de población y estamos eso, en número de donantes muy por encima del resto. Y precisamente, pues bueno, en la zona norte, que siempre tenemos una altísima tasa de donación, específicamente en Cantabria. Esto me lo salto. Nosotros, ya lo ha dicho Edu, tenemos una población bastante amplia. Aquí todavía incluyo Salamanca porque durante un tiempo mandaban pacientes aquí, pero bueno, hacemos el trasplante de pulmón de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y la zona norte de Castilla y León. Es una población amplia y el programa se empezó en el año 97 y desde entonces, pues bueno, ya van cerca de los 1.000. Estamos en los últimos años haciendo en torno a 50, 55 trasplantes de pulmón. Pero nuestro programa tiene algunas peculiaridades, ¿vale? No trasplantamos nada diferente al resto. Esto todavía no podía actualizar la diapositiva porque hasta hoy la ONT no nos ha dado el dossier de los resultados del trasplante de pulmón del año pasado. Pero bueno, que no trasplantamos en patologías nada diferente a lo que hace el resto. El 80% de los trasplantes que hacemos son EPOC y EPIZ. Y el resto de subgrupos están todos muy parecidos a lo que hace la media nacional y a lo que está documentado en los registros internacionales. Eso no hacemos nada muy diferente. Pero sí que tenemos algunas diferencias. Trasplantamos más bipulmonares que el resto. Esta es la media nacional, en rojo. Todo el mundo va haciendo cada vez más trasplantes bipulmonares, pero bueno, nosotros ya llevamos muchos años que solo hacemos bipulmonares, es como si nos hubiéramos ahí adelantado un poco, y trasplantamos a gente más mayor que la media nacional, que esto es otra cosa que es a tener en cuenta, porque tenemos buenos resultados trasplantando a gente tradicionalmente más mayor. Y estos son los datos a los que hacía referencia el doctor Miñambres antes. Si cogemos el periodo 2016-2020, tenemos una supervivencia 5 años del 69%, la media nacional, incluyendo Valdecilla, está en un 56%. Son 13 puntos por encima, es una importante diferencia. Y cogiendo el último periodo que la ONT da del 2021 al 22, la supervivencia al año tenemos un 94%, la media nacional es un 82%, es decir, un 12% más. Hay algo que hacemos diferente en Valdecilla para tener estos resultados. Y lo que os voy a contar ahora puede tener que ver, ¿vale? El objetivo del trasplante, sobre todo, es esto, es mejorar supervivencia y calidad de vida, que eso como cualquier trasplante de órgano sólido. Y nosotros sustentamos el trasplante de pulmón en 5 pilares fundamentales ahora mismo con la inmunosupresión, que es los corticoides, los antimetabolitos, fundamentalmente ácido mecofenólico, tacrolimus como anticalcinurínico, y ahora esta es una de las peculiaridades. Hacemos inducción con basilizumab a todos desde el 1 de abril del 2016 y a todos iniciamos ya acitromicina como inmunomodulador en la tercera semana. Es decir, hemos añadido 2 pilares más al esquema de inmunosupresión básico y esto es una de las cosas que puede generar alguna diferencia. Pero bueno, según los datos del registro internacional, la combinación de tacromicofenólico es la más frecuentemente usada. De hecho, nosotros hemos añadido esos 2 pilares más. Pero ¿por qué el trasplante de pulmón, cuando comparamos con otros órganos, no tiene tan buenos resultados como nos gustaría, por lo menos en cifras de supervivencia a largo plazo? Pues porque el pulmón es especial, tiene intrínsecamente algunas peculiaridades, ¿vale?
Lo primero es que es el único órgano que está abierto al exterior. El riñón es estéril, el corazón es estéril, el hígado es estéril, pero el pulmón no. Estamos en contacto con el exterior con cada respiración. Luego, claro, volvemos a primero de carrera. Esto es relación, ventilación, perfusión. Podemos tener los pulmones perfectamente perfundidos que si no se ventilan no nos valen para nada. El resto de órganos, al hígado, al riñón, con que estén correctamente perfundidos, les vale, pero en el pulmón no nos vale con que el pulmón esté solo perfundido, tiene que estar bien ventilado. Y hay muchos problemas de mecánica ventilatoria alrededor de la cirugía, que nos da problemas de relación ventilación-perfusión y a veces nos dificultan las cosas. Y en el trasplante se suturan arteria pulmonar, vena pulmonar y bronquio, pero no se restaura la circulación bronquial y por lo tanto la perfusión pulmonar queda en cierto modo deficitaria y eso también a largo plazo nos da problemas. Se pierde el drenaje linfático y además perdemos el reflejo de la tos, que el pulmón queda enervado y perdemos el clavamiento mucociliar. Por lo tanto, combinamos que es el órgano que requiere de mayor nivel de inmunosupresión porque somos los que más rechazos tenemos, con que es el único órgano abierto al exterior, con que tenemos dificultades para expectorar, es decir, se junta un montón de cosas que favorecen las infecciones. Y lo que os decía, es el órgano que requiere de los órganos sólidos el que requiere mayor nivel de inmunosupresión y el único abierto al exterior, por lo tanto las infecciones son frecuentes. Y aquí ya me empiezo a meter en inmunología, que es en donde me voy a centrar. Ojalá el sistema inmune fuese así de fácil. Y simplificamos a veces las cosas para entenderlas mejor y así lo voy a hacer, hacer un poco de inmunología para DAMIS por parte de un neumólogo, que insisto, no soy inmunólogo, pero bueno, dividimos la inmunidad en humoral y celular, siempre como respuesta a moléculas extrañas, infecciones y demás. En este caso, la molécula extraña es el pulmón del donante. Entonces, vamos a tener dos tipos de rechazos celulares y rechazos humorales, ¿vale? Esta frase que siempre uso, que me gusta, dice que no hay ningún problema, por complicado que sea, que abordado correctamente no se complique aún más. Y efectivamente, ojalá el sistema inmune fuese así de fácil. El sistema inmune es muy complejo, con un montón de células que intervienen y un montón de citoquinas y de mediadores que participan en todas las respuestas, y eso lo hace muy difícil. Y a nivel inmunológico, el trasplante pues, tiene sus dificultades. En el trasplante pulmonar cada vez conocemos mejor las vías inmunológicas por las cuales tenemos las dos formas más frecuentes de rechazo crónico, que es la bronquiolitis obliterante y el síndrome restrictivo. Conocemos cada vez más, pero nos queda todavía mucho por conocer. Y por eso, con todas esas nuevas líneas, hemos ido incorporando algunos nuevos tratamientos al esquema de inmunosupresión o para los rechazos y demás, que siguen en ensayo. Algunos han funcionado, otros no han funcionado. Pero bueno, que esto es una cosa que está un poco todavía en boga. Seguimos buscando formas de evitar el rechazo crónico. Pero que os decía, dividimos esto, dos tipos de rechazo, celular y humoral, sistema celular, o sea, inmunidad celular e inmunidad humoral. En el celular lo que vamos a tener son linfocitos provocando un daño en el injerto y son frecuentes. Esto para que veáis, datos del registro internacional. Se calcula que hasta un 30% de los receptores de trasplante tienen un episodio de rechazo agudo celular desde que se van de alta del trasplante hasta el primer año. Si sumásemos ahí los rechazos que ocurren antes del alta, estamos cercanos a un 50%. O sea, es bastante frecuente. Y los tratamos a lo bestia, con dosis de 10 a 15 miligramos kilo de metilprednisolona durante 3 días. Y uno de los problemas es que el rechazo agudo celular es uno de los principales factores de riesgo del rechazo crónico. Y el rechazo crónico es el principal problema del trasplante de pulmón, porque es la primera causa de muerte a partir del primer año del trasplante. Durante el primer año, la causa más frecuente de muerte son las infecciones, que pasan a ser la segunda a partir del primer año, y a partir del primer año la primera causa de muerte es el rechazo crónico, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque es que, según datos también del registro internacional, si vemos aquí a 5 años, el 50% de los pacientes tienen rechazo crónico a los 5 años. Es decir, esto es muy frecuente y es la primera causa de muerte y por lo tanto es contra lo que vivimos obsesionados los médicos del trasplante pulmonar, evitar el rechazo crónico. Los datos de ISHLT arrastran población muy antigua y probablemente si se hiciesen el análisis con pacientes de menor, o sea, de épocas más recientes, sería menos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un 30% de rechazo a 5 años. Pero aquí os ponía que esto está el rechazo agudo celular y está el rechazo mediado por anticuerpos. Los rechazos mediados por anticuerpos también son uno de los principales factores de riesgo de este rechazo crónico, que, insisto, es relevante porque es la primera causa de muerte tras
tras el primer año. Y los rechazos mediados por anticuerpos los tenemos bastante bien entendidos frente al HLA. El HLA, ya sabéis, el complejo mayor de histocompatibilidad en humanos, Human Leukocyte Antigen, está bastante bien estudiado en los trasplantes de órganos sólidos, ¿vale? El HLA es un conjunto de proteínas de la superficie de las células nucleadas que básicamente es como si fuese nuestro DNI, es como la identificación celular, es lo que nos identifica a cada uno de nosotros, nuestras células, y nuestro sistema inmune va identificando el HLA de nuestras propias células. Esto lo tenemos bastante bien pillado. Entonces, en los rechazos mediados por anticuerpos HLA, pues lo que vamos a tener son anticuerpos frente al HLA del donante. Aquí pongo este artículo que ya tiene unos cuantos años, es del 2018, pero habla del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante de órgano sólido. Y está muy bien, se centra sobre todo en el riñón, en el corazón y en el pulmón, en el hígado no, porque afortunadamente no tienen tantos este problema. Y explica bastante bien los mecanismos inmunológicos por los cuales tenemos estos rechazos mediados por anticuerpos HLA, ¿vale? Pero aquí lo tenemos, básicamente está en la célula endotelial. En los rechazos humorales se les llama también rechazos vasculares, porque lo que vemos son hemorragias alveolares, lo que vemos es un daño de la célula endotelial, y cuando se rompe la membrana alveolocapilar lo que vemos son hemorragias alveolares. Y esto es lo dicho, lo tenemos bastante bien entendidos, como la identificación del HLA del donante a nivel del endotelio pulmonar genera una respuesta humoral que va muy mediada por el complemento, ¿vale? Hay un documento de ISHLT, un consenso de cómo se hace el diagnóstico del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante de pulmón. Y esta es la tabla. Es una tabla que es un poco ladrillo, pero que en el fondo lo resume bastante bien. Para hacer un diagnóstico definitivo de rechazo mediado por anticuerpos, lo que tenemos que tener es disfunción de órgano. Si no hay disfunción de órgano, no es un rechazo. Haber excluido razonablemente otras causas, lo cual tiene sentido, que hay infecciones, rechazos celulares o cualquier otra cosa, que la histología sea compatible, lo que os digo, sobre todo lo que se ve son capilaritis y hemorragias alveolares, que en la biopsia podamos demostrar el depósito del complemento 4, del C4D, no son linfocitos CD4, es complemento 4D, porque los rechazos humorales actúan a través de la vía del complemento. Y aquí está uno de los puntos clave, que demostremos la presencia de anticuerpos anti-HLA donante específicos, ¿vale? Así haríamos el diagnóstico definitivo con todas estas patas. Insisto, los rechazos humorales van muy mediados, van sobre todo por la vía del complemento. No es exclusiva, tenemos también activación de las natural killer y de los monocitos, pero bueno, sobre todo tenemos mucha activación del complemento, que esto va a pasar. Pero os voy a poner, esta es una tabla y es verdad, estos son 39 pacientes nuestros trasplantados de pulmón en Valdecilla que tienen todo, absolutamente todo compatible con un rechazo mediado por anticuerpos, pero no tienen anticuerpos anti-HLA. Tenemos disfunción del órgano, razonablemente descartadas otras causas, histología compatible con capilaritis, hemorragia alveolar, depósito del complemento, pero los anticuerpos anti-HLA persistentemente negativos. Entonces tiene que haber algo más, porque con esta tabla no cumplimos esos criterios de diagnóstico definitivo de rechazo moral. La propia tabla contempla la posibilidad de empezamos a bajar de grado de confianza, ¿no? De probable, posible, cuando no tenemos los anticuerpos anti-HLA. ¿Qué es lo que nos pasa con esos 39 pacientes que os pongo ahí? Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos no HLA? Pues esto es un gran campo de investigación y de aplicación clínica que os voy a enseñar. Este le pongo, es un artículo muy viejo, 2003. Va sobre todo, está centrado en trasplante renal, pero es muy interesante porque es un gráfico ya viejo, habla de la pérdida del injerto renal en pacientes, o sea, en emparejamientos donante-receptor HLA idénticos. Y habla de que de las causas de la pérdida del injerto, hasta un 38% son de causa inmunológica no HLA. Es decir, si son HLA idénticos, sí que hay un 18% que parece que sí, pero bueno, hay un 38% de la pérdida del injerto atribuible a causas inmunológicas no HLA. Es decir, tiene que haber algo más. Y esto ha empezado a ganar importancia. Os pongo estos dos artículos de revisión que son bastante buenos, donde se centran en repasar todas estas moléculas no HLA. Uno de ellos es de compañeros aquí de inmunología de nuestro hospital. Os voy a ir poniendo algunas de ellas.
¿vale? Voy a empezar por MICA. MICA, en realidad le llamamos MICA, pero es el MIC es MICA son las cadenas relacionadas con el complejo mayor de compatibilidad 1. Esto se codifica en el cromosoma 6 y aquí vemos el MICA, ¿no? Es eso. Son unas cadenas relacionadas con el complejo mayor de compatibilidad 1. Está muy cerca de donde se codifica el HLA de clase 1, el HLA-B, vamos. Parece que no hacen nada, pero sí que sabemos que el antígeno este MICA se expresa en células endoteliales, que ahí es el papel relevante por esos rechazos humorales, como veíamos en el HLA, se expresa en células endoteliales y se sobreexpresa especialmente cuando hay daños de isquemia reperfusión, que esto es un tema que tenemos de sobra conocido en los trasplantes. Hay una porción soluble de los MICA y bueno, sabemos además que es que la natural killer reconoce a esos antígenos MICA y puede generar un rechazo. Y esto está documentado. Este es un estudio en donde lo que hace es esto, es medir la relación que tienen los anticuerpos anti-MICA con el desarrollo de rechazo crónico. Aquí están los datos. Las tres primeras gráficos, el A, el B y el C, son para medir los diferentes polimorfismos del MICA, ¿vale? Y el título de, bueno, la MFI de esos anticuerpos anti-MICA. Y lo que vemos es que a mayor título de anticuerpos anti-MICA aparece BOS, es el acrónimo de bronquiolitis obliterante, que es la forma más frecuente de rechazo crónico. A mayor título de anti-MICA, mayor riesgo es cuando empiezan a aparecer la bronquiolitis obliterante. Los pacientes que tienen valores de MICA por debajo de 6.000 no desarrollan bronquiolitis obliterante. Y luego lo interesante es esto, es que los anticuerpos anti-MICA aparecen unos meses después de haberse desarrollado anticuerpos anti-HLA. Es decir, que el desarrollo de anticuerpos anti-MICA ante estas cadenas relacionadas con el complejo 1 está relacionado también con la producción de anticuerpos anti-HLA. De hecho, en este estudio lo que básicamente están midiendo es eso, es la bronquiolitis obliterante y se ve como los pacientes que tienen anticuerpos anti-MICA y o anti-HLA, el 86% tienen bronquiolitis obliterante, mientras los que no tienen solo es un 36%, es decir, claramente inferior. Hay más moléculas, estas otras, y además están muy relacionadas. Son anticuerpos frente al receptor 1 de la angiotensina 2 y anticuerpos antirreceptor de la endotelina. ¿Vale? Son otras moléculas del endotelio que no tienen nada que ver con el HLA y que también nos dan problemas. El receptor tipo 1 de la angiotensina 2 tiene varias funciones. Esto lo sabemos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene el papel de la regulación de la vasoconstricción, pero tiene más papeles. Tiene papel en el depósito de matriz extracelular, en la migración celular, en la respuesta inmune. Cuando todo esto funciona bien, pues hay, como todo, un equilibrio y ya está. Pero cuando las cosas nos van mal y hay una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues tenemos hipertensión maligna, pero también aparece fibrosis, esto nos recuerda al rechazo, aparece el rechazo del injerto y respuestas autoinmunes, que es lo que vemos en cualquier tipo de rechazo, pérdidas del injerto. Y es que si tuviéramos anticuerpos, o sea, si tenemos anticuerpos frente al receptor 1 de la angiotensina, esa unión del anticuerpo al receptor tiene un efecto más prolongado y más potente que la propia angiotensina. Es decir, potencia mucho a ese receptor y todo lo que ocurre después. Y por lo tanto hay alteraciones del sistema inmune, de proliferación celular, de migración y un montón de cosas. Y esto también está estudiado en trasplante pulmonar, cómo estos anticuerpos frente al receptor de la angiotensina y la endotelina dan problemas. Además es que está como muy relacionado. Si tienes anticuerpos frente al receptor de la endotelina, también tienes anticuerpos frente al receptor o sea, si tener anticuerpos frente al receptor de la angiotensina también favorece, va de la mano de producir anticuerpos frente al receptor de la endotelina. Veis que más o menos la relación es bastante lineal. Y aquí lo que hacen es medir la intensidad de cómo se unen esos anticuerpos. Pues bien, aquí vemos que los que tienen anticuerpos frente al receptor de la angiotensina o de la endotelina con una fuerte afinidad, el tiempo libre de rechazo mediado por anticuerpos o sea, mediado por anticuerpos, que son las siglas AMR, es menor. Es decir, si tenemos esos anticuerpos, más probabilidad de rechazo humoral. Pero es más, también tenemos más probabilidad de rechazo agudo celular,
que es esto, tanto para la una como para la otra molécula. Y además, los que tienen más afinidad, los anticuerpos que tienen más afinidad, tienen más probabilidades de desarrollar anticuerpos anti-HLA. Es decir, desarrollar anticuerpos frente al receptor de la angiotensina y de la endotelina aumenta la probabilidad de también sensibilización a HLA. El tiempo libre de desarrollo de anticuerpos anti-HLA específicos es más corto. Por lo tanto, aquí vemos cómo estos autoanticuerpos frente a otras moléculas también induce una respuesta a lo inmune frente al HLA. Este es un caso clínico suelto publicado de un chico joven con una fibrosis quística que hace un rechazo hiperagudo, que es el concepto que teníamos de los rechazos mediados por anticuerpos anti-HLA. Cuando tenemos anticuerpos preformados, el típico es el rechazo hiperagudo, que afortunadamente hoy en día ya casi no se ven. Pues este hace un rechazo hiperagudo en el quirófano, que se pone fatal y de hecho fallece a las pocas horas. Y cuando se envía retrospectivamente el suero pretrasplante, tenía anticuerpos antirreceptor de la angiotensina y anticuerpos antiendotelina. Es decir, el rechazo hiperagudo no iba mediado por HLA, sino por estas otras moléculas. Y ya para acabar y no liarlo mucho más con el tema de las moléculas y de estos tipos de anticuerpos, también están estudiados los rechazos o sea, los anticuerpos frente a colágeno y calfa-1 tubulina. El colágeno, se han estudiado tradicionalmente el colágeno 1 y colágeno 5, ¿vale? El colágeno 1 y 5 forman parte de la matriz extracelular, el colágeno 5 parece que regula cómo se ensambla el colágeno 1, pero bueno, forman parte de esa matriz extracelular. Y luego la alfa-tubulina es una molécula que se une a la beta-tubulina para la formación de los microtúbulos, que esto pues, forma el citoesqueleto de las células y son las que finalmente le van a dar la forma a las diferentes células que tenemos en el organismo. Pues estos son autoanticuerpos también frente a calfa-1 tubulina y frente al colágeno 1 y 5, y que también está muy bien estudiado. Este es un estudio que incluye 142 receptores de trasplante y encuentran que el 30%, 28,9, tienen anticuerpos anti alguna de estas moléculas, colágeno o calfa-1 tubulina, pretrasplante. Pretrasplante, 30%. Y lo que se encuentran es esto, es que los que tienen esos autoanticuerpos positivos además tienen mucha más expresión de otras citoquinas proinflamatorias. Es decir, tienen más respuesta inflamatoria en general por el hecho de tener estos autoanticuerpos. Y el riesgo de disfunción primaria del injerto, que es uno de los problemas que tenemos en el posoperatorio inmediato, tiene un ahorratio de 7,4. Es decir, bastante alta. Es decir, tener esos anticuerpos pretrasplante preformados favorece mucho el riesgo de disfunción primaria del injerto. Y además, igual que hemos visto antes, el tener estos autoanticuerpos pretrasplante favorece la formación de anticuerpos anti-HLA. Los que tienen los autoanticuerpos negativos tienen más tiempo libre de formación de anticuerpos anti-HLA que los que tienen los autoanticuerpos positivos pretrasplante. Es decir, aquí ya empezamos a complicarlo más porque ya son autoanticuerpos pretrasplante, parece que favorecen esa inflamación tanto pre como post y aumentan el riesgo de desarrollo de anticuerpos post-trasplante. De hecho, el tiempo libre de rechazo crónico de bronquiolitis obliterante pasa lo mismo. Los que tienen los autoanticuerpos negativos están más tiempo libres y los que tienen 2 o 3 autoanticuerpos tienen más riesgo de rechazo crónico. Otro estudio muy parecido, cifra parecida, 22,7 le salen anticuerpos positivos pretrasplante y encuentran lo mismo. Encuentran que tanto, aquí lo que hacen es dividirlo por patologías, por EPOC, EPIF y demás. Y lo que hacen es medir también citoquinas proinflamatorias y se encuentran que lo mismo, que los que tienen los autoanticuerpos pretrasplante positivos tienen más respuesta inflamatoria. Y de hecho les vuelve a salir igual. Disfunción primaria del injerto, tenemos los ratios en fibrosis pulmonar idiopática de 10, para fibrosis quística de 7, para EPOC de 4, es decir, aumenta mucho el riesgo de disfunción primaria del injerto tener esos autoanticuerpos positivos pre. Y para disfunción crónica del injerto, para bronquiolitis obliterante, la burrada de un ratio de 36,8 para fibrosis pulmonar, 19 para EPOC, fibrosis quística 12,5, para el grupo de otras enfermedades no sale. Pero o sea, son los ratios muy altas, es decir, que esos autoanticuerpos pre aumentan mucho el riesgo de rechazo crónico post-trasplante. Este es otro estudio, Haken, que es uno de los grandes
estudiosos de los rechazos humorales en el trasplante pulmonar, y hacen un poco lo mismo. Estudian estos autoanticuerpos frente a calfa-1 tubulina y colágeno antes del trasplante, les salen valores más altos, que 72 de 108 tenían esos autoanticuerpos positivos, 36 negativos, y se encuentran que los que tienen los autoanticuerpos tienen con más frecuencia desarrollo de anticuerpos anti-HLA específicos. Daros cuenta que los que tenían los autoanticuerpos negativos casi no desarrollan anticuerpos anti-HLA, y estos casi todos desarrollan anticuerpos anti-HLA. Y cuando los tratan estos anticuerpos anti-HLA con inmunoglobulinas y o rituximab, persisten título de anticuerpos anticalfa-1 o colágeno 5 en 38, en la mayoría. Solo son capaces de declarar 36 de los 54. O sea que parece que encima son difíciles de quitar. Y le sale lo mismo. Bueno, le sale que si son capaces de eliminarlos, el riesgo de rechazo crónico es más bajito. Pero es que la mayoría no son capaces de eliminarlos. Y ya para acabar, este es el último estudio que pongo. Va un poco en la misma línea, lo único que estos dan una vuelta de tuerca más, porque intentan saber por qué desarrollamos esos anticuerpos frente a colágeno 5,1 y calfa-1 tubulina antes del trasplante. Y lo que se encuentran es esto, es que tanto en el análisis univariante como en el multi, los dos factores que parece que predicen mejor el que los candidatos a trasplante tengan estos autoanticuerpos positivos es las infecciones respiratorias de repetición y el reflujo gastroesofágico. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Básicamente lo que nos está diciendo esto es toda esa respuesta inflamatoria previa por infecciones o por reflujo antes del trasplante genera mucha exposición, mucha lesión, mucha inflamación, mucha destrucción celular y mucha exposición de todas estas moléculas al sistema inmune, y generamos esos autoanticuerpos pretrasplante que luego nos van a dar problemas post-trasplante. De hecho, a estos les sale que en el grupo de estudio el riesgo de rechazo crónico, de disfunción crónica del injerto, le sale una hazard ratio de 8,7. Es decir, que si tenemos, le sale lo mismo, que si tenemos estos autoanticuerpos positivos pretrasplante, se aumenta mucho el riesgo de rechazo crónico. Sin embargo, el reflujo gastroesofágico en sí mismo no. Toda la vida echamos la culpa a que el reflujo gastroesofágico era un factor de riesgo de rechazo crónico, pensando que era la propia inflamación local que generaba el reflujo. Igual tiene que ver más con esto, más con esa respuesta autoinmune que induce una respuesta autoinmune. ¿Y qué tratamientos tenemos? Porque parece que le vamos pillando un poco el truco, pues es bastante desolador. Esto es una revisión del 2021 de qué evidencias tenemos de los rechazos, del tratamiento de los rechazos no HLA. Lo he dicho, bastante desolador. Son rechazos mediados por anticuerpos, pero para que veáis las Ns de pacientes de los estudios que se publican. 12, 16, 2, 1, 1, 1, más de 40, y todo riñón, 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 todo riñón. No hay nada aquí en esta página que sea riñón. Esto continúa en la página siguiente y lo mismo, todos rechazos humorales, todo otra vez riñón, excepto este, que es uno de los que yo os he puesto, que son 122 de pulmón, uno con 14 pacientes de corazón, y las Ns de pacientes otra vez, 1, 11, 1, 5, 130, 1, 6, 1, 1, es decir, muy poquita evidencia, por no decir en el pulmón nada más que eso, muy poquita evidencia, siempre en riñón, con Ns bajísimas de pacientes. Aquí ya digo, bueno, pues podríamos poner las líneas de tratamiento que van utilizando y demás, que es un poco rollo, pero básicamente es poner de manifiesto que apenas hay evidencia del tratamiento en estos pacientes. En los rechazos humorales, ¿qué nos funciona? Pues nos funciona los corticoides, porque afectan a múltiples niveles del sistema inmune y los utilizamos. Nos funcionaría la plasmaféresis y la inmunoabsorción. Nos funcionan las inmunoglobulinas, que tienen también efecto a múltiples niveles en el sistema inmune, de bloquear el complemento, de neutralizar inmunoglobulinas y demás. Funciona el rituximab, que es ampliamente utilizado en otras entidades. Funcionaría el culizumab, que es anti-C5, y el complemento 5 es fundamental para la formación del complejo de ataque de membrana, y podría funcionar también en esto. Los anti-L6, tocilizumab es frente al receptor de la interleuquina 6, y el clazakizumab, que es frente a la porción más soluble, podrían tener también efecto. Y luego, a ver, si nos ponemos los inhibidores del proteasoma, bortezomib, carfilzomib, son fármacos que actúan frente a la célula plasmática, que en realidad es la principal efectora de los anticuerpos. Podrían funcionar. Evidencia hay poquísima, sobre todo en trasplante pulmonar, poquísima.
Y de esto es lo que os decía, nosotros tenemos 39 pacientes con sospecha de rechazos mediados por anticuerpos no HLA, porque lo teníamos absolutamente todo menos los anticuerpos anti-HLA. Y daros cuenta que la mayoría sí que están tratados. Al principio tratábamos menos y ahora los últimos los tratamos todos. Últimamente los tratamos todos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos esto. Cuando tenemos una alta sospecha de rechazo mediado por anticuerpos no HLA, lo que hacemos son 6 sesiones de plasmaféresis. Después de cada sesión de plasmaféresis se repone con inmunoglobulinas y al terminar las 6 sesiones administramos rituximab a dosis de 375 miligramos metro cuadrado. Pero para esto es muy importante mucho equipo, es decir, ahí ponía en la tabla haber descartado razonablemente otras causas. Y por eso la importancia de tener un buen equipo de broncoscopistas que nos cojan biopsias, a veces en pacientes que están muy malitos, los propios cirujanos que nos colaboran mucho haciendo biopsias pulmonares quirúrgicas, que a veces cuando tenemos duda hacemos biopsia pulmonar quirúrgica. Tenemos que tener muy buenos inmunólogos que nos descarten los rechazos, o sea, toda la parte del HLA y que nos colaboren con este tipo de inmunidad que ahora os enseñaré. Nosotros tenemos excelentes inmunólogos, trabajamos muy de mano a mano con ellos. Tenemos que tener un buen patólogo que identifique bien esas muestras, que haga las tinciones del C4D, que clasifique bien esos daños histológicos indirectos que vemos en los rechazos humorales. Tenemos que tener un buen servicio de micro que nos descarte bien esas y otras infecciones para descartar causas. Tenemos que tener buenos radiólogos que sepan identificar que estamos pudiendo tener un rechazo y descartar otras causas. Un buen equipo de nefro que nosotros lo mismo, no ni una queja, siempre agradecido a ellos para tener predisposición para esto, para la plasmaféresis y son tremendamente colaboradores. Un buen equipo de intensivos que nos dé soporte a estos pacientes cuando a veces se nos ponen malitos mientras hacemos el tratamiento. En definitiva, y más gente que seguramente me estoy dejando, equipo para poder hacer bien esto y lanzarnos a poner tratamientos agresivos como es una plasmaféresis, inmunoglobulinas y rituximab a un paciente que ya está muy inmunosuprimido, necesitamos tener un buen equipo para que actuemos en consecuencia. Cuando tenemos el rechazo humoral con HLAs positivos, donantes específicos, es fácil ir al tratamiento porque tenemos un diagnóstico de certeza. Pero ir a hacer un tratamiento agresivo de estos con un diagnóstico de sospecha porque no podemos medir bien esos anticuerpos no HLA cuesta mucho. Hemos adquirido experiencia, ya habéis visto que los últimos los tratamos todos, tenemos muchos de ellos tratados, pero porque hemos adquirido experiencia gracias a la confianza que hay en el equipo y porque las cosas nos están yendo bien. Cuando lo estamos haciendo, nos está yendo bien. Y de hecho estamos trabajando en esto. Estos son dos comunicaciones hechas a la SET del año pasado, del 2024, hecho con los compañeros de inmunología, y aquí lo que hacíamos es esto, es medir los anticuerpos no HLA y el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos sin donantes, sin anticuerpos anti-HLA después del trasplante, y en esa misma línea, anticuerpos no HLA pre-trasplante como factor de riesgo de desarrollo de rechazo crónico post-trasplante. De hecho, esto está recién publicado ahora en Transplantation Proceedings. Justo aquí mi apellido está mal puesto, pero da igual. Empezamos a trabajar en estas cosas de los rechazos no HLA. Y de hecho, esto es lo último que me pasó David Sansegundo, que es uno de nuestros compañeros de inmunología que se encarga de la histocompatibilidad y que de las últimas cosas que hemos mirado, estos son anticuerpos antienolasa, anticuerpos antienolasa en suero pre-trasplante. Pues los que tienen anticuerpos positivos tienen menos tiempo libre de rechazo crónico que los que tienen anticuerpos negativos. Es decir, empezamos a encontrar también esto que está documentado en la bibliografía con otras moléculas. Entonces, ya para acabar, como conclusiones, la inmunidad humoral no HLA parece que tiene un papel importante en la evolución de los injertos. Por eso elegí este tema, porque probablemente esto sea aplicable a otros órganos. Vemos como la autoinmunidad pretrasplante es un factor de riesgo para la inmunidad. Es decir, esto parece que está muy conectado, como la formación de autoanticuerpos es un factor de riesgo de desarrollar después anticuerpos anti-HLA. Yo creo que nos queda todavía mucho por hacer en el diagnóstico y en el tratamiento, que ya habéis visto que apenas hay nada, y la importancia de poder colaborar entre órganos, porque esto, lo he dicho, probablemente pueda afectar a otros y nos beneficiemos todos de la experiencia de los unos y los otros. Nada, y eso era lo que os quería contar y ahora encantado de contestar las preguntas si las hay.
Pues muchísimas gracias, Víctor, por esta charla. La verdad es que, visto nosotros desde fuera, la diferencia que vemos en las tasas de supervivencia en el trasplante de pulmón en la última década es espectacular. Quiero decir, la verdad es que hemos visto un cambio en todos los trasplantes en general. Pero en el caso de pulmón, lo cierto es que uno ve las gráficas y eso, vaya cambio para bien. O sea, no hay color y así que daros la enhorabuena. Y yo nada más, si os parece, pues abrimos el turno de preguntas. Como hacemos todos los días, la pregunta la podéis hacer a viva voz, conectando vuestro micro o haciéndolo vía chat, como consideréis, y yo la verbalizo. Así que, ¿alguna pregunta en el foro? Pues mientras empiezan, te pregunto yo, Víctor. Nos has planteado, pues en estos pacientes, lo que estáis haciendo, es decir, la plasmaféresis y todo, las inmunoglobulinas. Realmente, a nivel de diagnóstico, de tratamiento, incluso de investigación, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir? ¿Qué os planteáis? Porque entiendo que colaboréis con nefrología, entiendo que al haber mucha más casuística de nefrología podéis aprender de lo que hace el mundo del trasplante renal. Sí. Sí, aquí lo que ponía es muy importante el trabajo en equipo porque, bueno, porque para hacer el diagnóstico necesitamos la participación de muchos, ¿no? Yo creo que los siguientes pasos es que a todo esto nos estamos centrando cuando estamos mirando ahora sueros. Lo primero que tendríamos que tener es más facilidad para poder medir estos anticuerpos frente a moléculas no HLA. Es decir, que el laboratorio eh, pudieran identificar mejor estos anticuerpos no HLA porque haríamos los tratamientos con más confianza. Ahora lo mismo, estamos viendo daños histológicos y todo, nos faltan los anticuerpos, asumimos el rechazo humoral no HLA, pero estamos haciendo un diagnóstico de sospecha. Si los pudiéramos medir, haríamos los tratamientos con más confianza. Una vez podamos hacer eso, claro, habrá que saber si cuánto de frecuentes son estos anticuerpos en todos los receptores y en la población general, porque en realidad no sabemos qué frecuencia hay en población general de este tipo de anticuerpos para saber si los que estamos viendo ahora después del trasplante son relevantes o es que simplemente son los de la población general. Pero claro, eso implicaría hacer un mogollonazo de determinaciones de anticuerpos a mucha gente, pero yo creo que van por ahí los tiros para poder conocer bien lo que estamos viendo después del trasplante. Oye, estoy viendo aquí en el chat, me pregunta Francisco Monteón, es el jefe de nefrología en México, si tamizan estos anticuerpos no HLA pretrasplante y si son positivos, ¿cómo los tratan? No, a día de hoy no los hacemos, no determinamos anticuerpos anti-HLA de forma rutinaria, sí que hacemos anticuerpos anti-HLA siempre, al menos dos determinaciones, siempre antes del trasplante, pero de estos anticuerpos no HLA no medimos porque lo he dicho, todo lo que estamos haciendo ahora de momento es en investigación. Tenemos suero guardado de muchos pacientes desde el año 2015 y entonces en aquellos en los que hemos visto este tipo, ese listado está sacado de eso, pacientes en los que hemos visto hallazgos compatibles con rechazo humoral no HLA, estamos rescatando esos sueros para ver si antes del trasplante los tenían o no. Y lo que os ponía ahí, pues por ejemplo, los de Nolasa han salido bastante bien. Pero esto de momento es a nivel de investigación, no en la práctica clínica. Me preguntan, Víctor, también es especular, si puedes comentar por qué crees tú que estos anticuerpos no HLA tienen más impacto en el trasplante de pulmón y si se disponen comercialmente de reactivos para su valoración. Sí que sé que hay un kit que yo insisto, soy neumólogo y de cosas técnicas de laboratorio ya me pierdo, pero lo que hablo con los inmunólogos de nuestro hospital es que sí que ahora son capaces, sí que hay algunos kits comerciales para la determinación de este tipo de anticuerpos. Deben de ser caros, que me imagino que así sea, pero sí que deben de existir. Y el por qué el mayor impacto en el trasplante pulmonar, pues es que lo vascular en el pulmón es muy relevante. Tenemos un gran lecho vascular y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con el tema del daño de isquemia y reperfusión, como salía ahí por ejemplo, con los anticuerpos anti-MICA y demás. Eh, y que luego, claro, es que tenemos, pues eso, el endotelio, la membrana alveolocapilar, que es la diana fundamental, o sea, donde se hace el intercambio de gases. Y tenemos un gran lecho vascular, probablemente por eso se ven más afectados. Me preguntan también, otra pregunta más, también estoy igual para si hay algún inmunólogo en la sala, que lo hay. ¿El futuro qué significaría el análisis de los EPLETS? ¿Qué impacto podrían tener en cambiar, ¿no?, el impacto que tiene el rechazo humoral en pulmón?
A ver, está, aunque yo no soy inmunólogo, me atrevo. El análisis de EPLES, claro que es una maravilla. Es decir, los EPLES son esos epítopos con potencial antigénico que van más allá del HLA. El tema es que, o sea, tenemos dificultades para emparejar donante-receptor por grupo sanguíneo, por talla. Emparejar por EPLES es prácticamente imposible. Entonces, esto sería la situación ideal, idealísima, pero yo creo que no lo veremos nunca en la práctica clínica, vamos, no. Si pudiéramos emparejar a nivel de compatibilidad de EPLETs y tener mayor número de compatibilidades, probablemente pues tendríamos menos rechazos HLA, pero eso yo creo que es inviable. Sí, la verdad es que para los compañeros que no son de pulmón o de corazón, o sea, que son de órganos abdominales, nosotros el emparejamiento por tamaño sí que tiene importancia y no es Claro, frecuente habitualmente que ante un donante tengamos más de 5 o 6 posibilidades de trasplante. no. En muchas ocasiones tenemos solamente uno o dos receptores compatibles por tema de tamaño grupo sanguíneo. No hay la casuística que hay en pulmón, que hay en riñón. Para que se hagan una idea, aquellos no familiarizados, España este año ha hecho 600 trasplantes de pulmón y ha sido el máximo histórico de largo. No habíamos llegado nunca a 500, pero de riñón pues se hacen más de 3.500, quiere decir que son cifras no Sí. comparables. Nos pregunta José Ignacio Minguela, nefrólogo, si esos anticuerpos, los anti-ECA, antiendotelina, puede que produzcan cambios en la tensión arterial. Si habéis analizado qué hipotensores estaban tomando estos pacientes y si había diferencias entre las cifras de tensión arterial o había No. diferencias en el número de hipotensores o algún tipo de relación. No, nosotros, esos estudios que os he puesto de los anticuerpos antirreceptores de la metelina, son estudios que están publicados. Nosotros en esas moléculas no hemos trabajado tanto, no lo hemos mirado, vamos. No tenemos mirados los fármacos ni nada. Nos hemos centrado en otro tipo de moléculas como la enolasa y otras que están en el artículo como os enseñaba, pero precisamente estas no las hemos mirado ni hemos mirado los fármacos ni nada. Así que lo siento, pero no te puedo decir más. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Realmente, Víctor, yo así la última pregunta un poquito también. ¿Realmente de cuántos pacientes actualmente tenemos los anticuerpos no HLA antes del trasplante? O sea, hoy día en la práctica clínica nosotros, otros equipos, ¿en qué porcentaje de pacientes tenéis estos resultados pre-trasplante? O sea, utilizados en práctica, ninguno. Esto no lo está haciendo nadie. Es decir, no se están midiendo como tal. Lo he dicho, nosotros montamos hace ya mucho tiempo, desde el 2015, empezamos a analizar, a guardar muestras y montamos una seroteca de antes y de después del trasplante y afortunadamente que lo hicimos porque estamos tirando de ese tipo de muestras para hacerlo, pero en práctica clínica no se está haciendo. Claro, el problema además es si los detectamos, ¿eso contraindica un trasplante? No hay información, o sea, esto es toda una línea de investigación, pero claro, si detectásemos esos anticuerpos no HLA pretrasplante, que sabemos que es un factor de riesgo de rechazo crónico, ¿contraindicaríamos a los pacientes por eso? Yo, desde mi punto de vista, no. Y Pero esa es si haríais una mejor selección, ¿no? Si tuvierais tres haríamos una mejor receptores, selección. Yo creo que el camino va por hacer niveles de riesgo de rechazo post-trasplante. Es decir, no todos los pacientes probablemente tengan el mismo riesgo de rechazo post-trasplante, pero podríamos establecer la agresividad del tratamiento inmunosupresor en función del riesgo y no aplicar la misma inmunosupresión como hacemos ahora a todos. Si detectásemos estos anticuerpos y establecemos un perfil de pacientes de riesgo, es decir, este tío tiene anticuerpos frente a esto, esto y esto, tiene más riesgo de rechazo crónico, de desarrollar anticuerpos anti-HLA, ese es el que habrá que monitorizar más de cerca, medir los anticuerpos y tal vez ser más agresivo con la inmunosupresión, no contraindicar. Yo creo que pretrasplante nos ayudaría a eso, a estratificar por niveles de riesgo. Y al que lo tiene todo negativo, no le pasa nada, pues igual podemos ser un poco más laxos, vigilar más de lejos y aplicar una inmunosupresión más suave. perfecto. ¿Alguna otra pregunta entre la audiencia? Pues oye, Víctor, darte las gracias por esta presentación, enhorabuena y que sigamos así por el programa de pulmón de Valdecilla. Gracias a ti. Muy bien, pues ahora el siguiente ponente, vamos a dar la siguiente charla a las 5:00, a las 5 puntual, vamos a hacer un pequeño break porque se conectará a -5. Les adelanto a ustedes que es Marius Berman, cirujano cardiotorácico del Hospital de Padworth en Cambridge, en Reino Unido. Para los que no estéis familiarizados, deciros que Padworth son los auténticos pioneros del trasplante cardíaco de donante en asistolia. El primer trasplante cardíaco de asistolia lo hizo Sydney, lo hicieron en 2014, 3 casos que se publicaron en Lancet,
pero Padwell, que fue el segundo hospital, rápidamente ideó una técnica distinta. En vez de hacer la técnica súper rápida, usó la ECMO toracoabdominal. Y realmente eso ha sido una auténtica aportación, porque es la metodología que utilizamos en España. Marius Berman ha estado en todos los, vamos, en gran parte de los países del mundo viendo diferentes procedimientos y nos va a dar una visión general de cómo está lo que actualmente es quizá una de las técnicas más complejas, la preservación del injerto cardíaco de un donante que fallece por parada cardíaca y su uso en el trasplante cardíaco de pacientes. Para que os hagáis una idea, en España empezamos en 2020, 3 hospitales del país hicieron el primer trasplante cardíaco de donante en asistolia. Primero fue Puerta de Hierro, luego Arrisaca en Murcia y luego Valdecilla. Y el año pasado, en 2024, en España se hicieron 101 trasplantes con este procedimiento. Muy bien, pues yo ya para despedirme de todos ustedes, darles las gracias por su estancia, por haber estado estos 4 días. Ha sido un placer y nada más. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y estamos a su disposición.